El hueco en el muro. Nos encontramos con una hermana muy querida para nosotros, nosotras y nosotres, aquí en la Red de la Diversidad y en el hueco en el muro. Estamos con Aurelia. Aurelia querida, muchísimas gracias por el tiempo. Pedirte que saludes a la audiencia. Buenos días a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por la invitación. Y como dices, bueno, estamos en un tiempo un poco complejo, ¿no? Pasando estas elecciones y a las puertas de otras elecciones. Aurelia, después de lo que ha pasado previo a este proceso, bueno, a esta jornada de elecciones, ya veníamos hablando más o menos de cómo se configuraba el panorama, cómo se configuraba también el panorama al interior de los movimientos sociales, las luchas sociales que se sostenían en territorios, y pues esto también nos posicionaba un poco respecto a lo que iba a pasar como resultado de este proceso electoral del domingo. ¿Qué sensación, qué percepciones, qué impresiones te producen los resultados, pero también el proceso previo a la llegada de esta jornada electoral? Bueno, mira, lo primero que me queda claro es que ha habido un proceso de falta de información muy, muy grande, ¿no? A mí me ha tocado ser jurada electoral el día domingo y he estado ahí en la mesa en que me han designado desde las 5 de la mañana, y la verdad es que viendo cómo ha sido la votación y conversando con mucha gente, me daba cuenta que había como más bien una consigna que ha nacido en algún sitio, de alguna manera, del voto que privilegiaba a alguien, más que un proceso reflexivo, digamos, vinculado a lo que significan las elecciones, ¿no? A este cambio entre comillas, a este cambio de autoridad, digamos, ¿no? De representante de autoridad. Y era muy evidente, ¿no? O sea, la gente que ha venido con consigna, y muchos jóvenes, era como ya tenían claro por quién iban a votar, porque ya les habían dicho, y cuando hablabas con ellos, te decían, bueno, la verdad es que no los conozco, no sé quiénes son, pero nos han dado esta instrucción, digamos. Y así hablando con mucha gente en la calle, sobre todo con las señoras en el mercado, con los choferes de los minis, qué sé yo, me daba cuenta que no, como que decían, no hay opciones, no hay como cambio, pero había como un sentimiento de quien estaba como, digamos, más cerca del pueblo, entre comillas, también, y como que era la única opción que parecía ser la correcta, ¿no? Pero, digamos, en ese sentido previo, ¿no? Sí me han sorprendido los resultados, aunque he escuchado mucha gente previamente hablar de este candidato en específico del PDC, como que iba a capitalizar los votos. He escuchado gente en Oruro, gente en Potosí, que decían, por ahí se va a ir, porque es como juntando dos elementos que eran como representativos. Por un lado, juntando mucho el lado popular del capitán, del que se dice el capitán Lara, y pensando mucho en el lado de lo que queda como un sueño de lo que es la izquierda, digamos, pensando bastante en Paz, ¿no? En Rodrigo Paz. Entonces, como que había como un sentimiento que yo no sé de dónde nace, la verdad, yo no soy analista política, ¿no? Pero que hablaban de estos dos, y me acuerdo que unos par de días antes de la votación, yo hablando con mi papá le decía, dicen, y parece que por ahí se van a capitalizar los votos. Y evidentemente ha sido así. Cuando nosotros hacíamos el conteo de la mesa, era una sorpresa para todo el mundo. Yo quedaba así como decir, pero ¿de dónde? ¿No? Tomando en cuenta todo ese escenario de las encuestas, de los debates que yo francamente no he seguido, pero que veías cómo la gente reaccionaba de una manera contraria a ese discurso como oficial, ¿no? Había como un discurso oficial de quiénes eran los que iban a llegar, y la reacción popular fue como, vamos a ir en contra de ese designio, porque las encuestas eran casi como un designio, como decirte, estas son tus opciones y aquí está. Entonces, por ahí, a mí se me ocurre pensar que ha habido como una respuesta anti-designio, no voy a decir neoliberal y derecha, porque creo que eso no está en juego, sino anti el mandato que se estaba dando, ¿no?
Y la verdad ahí me faltan elementos para decir por dónde es que este partido en específico se ha introducido, cómo se ha movido en las esferas, ¿no? Ahora, yo para nada creo que esto es casual, para nada creo que esto es una sorpresa. Pienso sí que la mayoría de los analistas y toda esta gente que anda ahí moviéndose, dando discursos por uno y por otro lado, no han ninguneado también a este sector, pero me parece que en el conjunto de la población sí ha habido un proceso reflexivo, intuitivo, que ha ido a responder y decir: nosotros no creemos en las encuestas, nosotros no nos dejamos dominar por este discurso oficial y sí vamos a como patear el tablero, si quieres, ¿no? Que ha sido como una respuesta colectiva, intuitiva, pero que viene de algún tipo de manejo de difusión de información que se ha hecho, sea a través del TikTok, sea a través de las mismas organizaciones. También no soy nada ingenua en ese sentido, y yo creo que sí han habido mandatos organizativos desde varios sitios, ¿no? O sea, no desde los sectores sindicales, bastantes que han ido hablando, desde varios sitios en las mismas comunidades, etcétera. Este ha sido un voto casi militante, ¿no? Y ahí yo creo que hay que tener una mirada más profunda a cómo se mueven este tipo de mandatos desde lo organizativo popular de base, que me parece que no es una lectura que se enfoca o que está dentro, que toman en cuenta, mejor dicho, todos los que son analistas, todos los que están manejando el discurso más oficial. Entonces, esa es una de mis primeras lecturas sobre este proceso, ¿no? Lo otro que creo que es importante de tomar en cuenta es que realmente no había opciones. O sea, ni el PDC ni nadie, ni el más, ni el menos, ni ninguno otro significaba como una opción real a una posibilidad de un cambio estructural. Entonces tampoco había este tema de votar por el mal menor, porque realmente los discursos de todos se siguen afianzando en lo que tiene en este tipo de política que ya se ha asentado en nuestro país, que es una política extractiva basada en el extractivismo y en la negociación con estos sectores que actualmente tienen mucho poder. Digamos, eso como para soltar y a ver qué piensas tú. Aurelia, sin embargo, y también sabemos, ¿no?, que este ascenso sorpresivo de este personaje dentro de la política, nuevo se podría decir, ya que la mayoría de las personas, se dice mucho, ¿no?, que no se ha votado por el candidato presidencial, sino por el candidato a vicepresidente que estaba pues acompañando a ese partido, forma parte de ese partido, ¿no? Entonces ahí más o menos, si se hace como un seguimiento a las conversaciones, a trabajo que este señor venía realizando en sus plataformas, específicamente en TikTok, habla de un tipo de discurso concreto, ¿no? Que se acerca mucho más a un discurso, dicen, populista también, pero también que está muy vinculado a esto que la población exige cada vez más, ¿no? Mano dura, seguridad, soluciones rápidas al tema de la economía. Entonces, más o menos, ¿tú crees que eso está configurando el sujeto político actual? ¿Cómo se están configurando ahora? ¿Cuáles son las principales demandas, más o menos? Y también se ha visto muy claramente que en este año ha habido como casi nula propuesta hacia un sector que se está viendo muy, muy afectado, que tiene que ser con los derechos de la madre tierra, el tema del medio ambiente, el cuidado y la protección de la madre tierra, pero también el tema de políticas de protección a la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, más o menos ahí creo que nos está mostrando cómo se configura el sujeto social, cuáles son sus demandas y que lamentablemente están distando de estas otras, o no es así, ¿o qué piensas tú? Mira, sí, lo que dices me hace mucho sentido. Primero, lo que tú hablas de mano dura o de terminar con la corrupción de una manera bastante, realmente el discurso es bastante violento, ¿no? Es como, vamos a poner la mano dura, vamos a sentar las bases. Sí es un discurso que viene, por eso te decía que no hay opciones hace rato, porque es un discurso recurrente en toditos, pero digamos de una manera mucho más abierta en este candidato que ha salido favorecido con mayor porcentaje de votos, que es como sentar el orden.
¿no? Y este sentar el orden va muy de la mano, desde mi lectura, con el tipo de economía que tenemos en el país. Nuestra economía está basada gran parte en el extractivismo, pero una gran parte también en la economía informal. Quienes se han visto afectados por todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años particularmente es este sector informal que realmente depende del precio del dólar, ¿no? O sea, estoy hablando de los que venden ropa de segunda mano, estoy hablando de todos los que hacen exportación, microexportación, importación, etcétera, que es gran parte de la población, ¿no? Pero también de esta cadena informal que está, digamos, desde los que venden chicles en las calles hasta el último, es decir, todos ellos han visto afectada su economía en base a este tema del dólar. Entonces, claro, la promesa de poder resolver esto, sea a través de la forma que fuera, mano dura, entre préstamos o lo que fuera, es una opción concreta, ¿no? Y a mí me parece que el discurso de sobre todo anticorrupción, que es lo que más he oído del señor Lara, va muy pegado a esto, es decir, vamos a arreglar de una vez las cosas. ¿Para qué? Para resolver las economías concretas, que no son economías solidarias ni comunitarias, sino que son el sálvese quien pueda, de verdad, ¿no? Ninguno ha hablado del tema, ha hablado a este tema de la madre tierra, sino está muy vinculado a profundizar mecanismos de exportación, de extracción, etcétera, que generarían esta cadena de dólares en el supuesto y mejorarían la calidad de vida en el supuesto. Entonces, eso sí ya es, pues te decía que no hay opciones porque ninguno de ellos ha planteado el cambiar una lógica económica, el pensar en otra forma de generar recursos, de precautelar la madre tierra, de precautelar la vida, por último, ¿no? Y evidentemente el discurso que ha quedado absolutamente invisibilizado es el discurso sobre el tema de violencia hacia las mujeres, que para mí tiene estrecha relación con el tema de la madre tierra, también es bastante sintomático. Una cosa que sí me ha puesto los pelos de punta han sido los discursos improvisados o no de los candidatos que han sacado mayor voto, que era una entrega del país y un agradecimiento absoluto a Dios. Estamos hablando de un Dios que conocemos, que es este Dios antiderechos, es este Dios anti las mujeres, de las mujeres, etcétera, y ha sido la primera cosa que se ha dicho una vez que ellos han salido a la palestra. Y esta reivindicación de la familia en los términos clásicos y tradicionales, del papá, la mamá que está por detrás trabajando, una cosa que han reivindicado mucho ambos candidatos, y también los candidatos de Libre, creo que es la agrupación de Tuto, ha sido mostrar y agradecer a las mujeres que han estado por detrás trabajando en el proceso, ¿no? Entonces, me parece muy sintomático que sean estas personas las que están como liderando el proceso. Yo me asusté cuando veía PDC y decía Partido Demócrata Cristiano. Realmente es increíble cómo se ha afianzado esta lógica, no solamente en las siglas, sino a través del discurso también, ¿no? Y ahí yo me imagino que también ha habido una alianza con estos sectores de iglesia, de esta iglesia evangélica, tradicional, porque si no explicas también un voto tan masivo y también un silencio tanto de la iglesia como de los sectores evangélicos que estaban en algún momento también pendientes de lo que iba pasando, que también son un grupo que vota en masa, que votan bajo un mandato. Entonces yo creo que sí hay varias cosas que se han tejido abajo, y como te decía hace un rato también, o sea, no es casual que sectores corporativos como son sindicatos, como son barrios, hayan votado en masa por un candidato. Es decir, ahí ha habido, sea a través del TikTok, sea a través de alianzas por abajo, ha habido un tipo de alianza corporativa. Para mí no se explica de otra manera este tipo de votación. Aurelia, también se ha visto como nunca, digamos, exacerbados los discursos de odio, ¿no? Que en algunos lugares lo llaman, o sea, la decisión electoral o la decisión de nombrar a representantes en cargos públicos o de gobierno, pues están basadas en los discursos dentro de la política del odio, ¿no? La construcción del enemigo interno, y en este caso se ha dado muy fuerte también la anulación de los movimientos sociales rurales, indígenas, campesinos, ¿no? Y es algo que también se pretende borrar. Y sabemos también el estado actual de las mismas, ¿no? Están completamente frágiles. ¿Por dónde se puede hacer la resistencia? ¿O qué toca hacer? ¿Cómo le haces frente a esto?
que se está posicionando tan fuerte, de manera tan dolorosa también, ¿no? Ahí, digamos, me genera un poco más de, no voy a decir de esperanza, pero yo creo que de aperturar caminos. O sea, una cosa que hemos estado hablando bastante tiempo con ustedes también, pero con otras personas, es la necesidad de rearmar las organizaciones. Días antes de la elección salía Huarachi para decir que le vamos a hacer frente a la derecha, o sea, esta persona que se ha convertido en un pasivo activo del movimiento obrero que ya no existe, ¿no? Entonces, es importante el rearmar las organizaciones y el empezar a politizar la discusión al interior de las organizaciones. En este momento, lo que estamos viviendo para mí es como estamos en el pico más alto de todo lo que ha sido la desestructuración orgánica, lo que ha sido la ruptura de estas formas tradicionales de discusión que teníamos, cabildos, marchas, etcétera, ¿no? En este momento estamos en el momento del sálvese quien pueda. Y el sálvese quien pueda significa que vamos a pactar con aquel que nos va a dar estabilidad. El discurso de la estabilidad está metido por todo lado. Todo el mundo está como esperando que haya estabilidad. Escuchaba a un dirigente minero el día de hoy que decía, el Tuto ha hablado de propuestas que va a hacer a través de préstamos, de etcétera, que van a ser necesarios. Entonces, todo el mundo está buscando un canal de estabilidad económica que no es una respuesta a los problemas estructurales que tenemos, sino realmente es un sálvese quien pueda. Y yo creo que en este momento lo que nos corresponde es empezar a reestructurar la discusión orgánica y empezar a rearmar organización. Ahora, esto que parece tan abstracto y tan difícil, yo creo que sí es posible reconociendo las formas naturales que hay de organización. Es decir, hay que bajar a discusión en zonas barriales, hay que hablar con los colectivos, hay que empezar a discutir esos temas con pueblos indígenas. Como dices, pueblos indígenas está como al margen, es como un espacio que está en algún lugar, pero que no está metido en la discusión, y realmente a mí me preocupa también cómo los mismos hermanos prefieren no meterse en esta discusión. Entonces hay una necesidad de empezar a discutir esto que hablamos de desarrollos, es decir, ¿qué estamos entendiendo por estabilidad? Estabilidad significa meternos préstamos por todo lado, privatizar todo por todo lado, empezar a generar una economía macro que no va a responder a las necesidades de la mayoría. ¿Es eso estabilidad? ¿Es eso lo que estamos buscando? Y es algo que no nos preguntamos, porque cuando decimos queremos estabilidad, estamos hablando solamente de que queremos que el dólar esté fijo y que se solucione de inmediato todo el tema económico. Y no es así, porque no importa quién entre al gobierno en este momento, tiene que pactar con el sector minero. El sector minero ya ha empezado a pronunciarse, tiene que pactar con los agroindustriales, que son los dos sectores claves. No hay como otro frente con el que ellos se van a poner a discutir. Es decir, cuando había, por ejemplo, la etapa de discusiones, de todo este momento cuando tenían que estar ahí en los debates, ¿dónde han debatido? ¿Con quiénes han debatido? ¿Cómo han debatido? Pero no ha habido un debate real, por ejemplo, con los pequeños productores agrícolas, porque no son importantes dentro de esta economía. Entonces yo creo que ahí hay que decir qué estamos entendiendo por estabilidad. ¿Qué significa estabilidad? No solamente es que el precio del aceite no suba, sino realmente cómo hacemos que esto no suba. Y ahí me parece que no estamos entrando a esa discusión. Por ejemplo, lo escuchaba al Tuto hablar de este tema de que necesitamos trabajar el tema de los combustibles, ¿no? De que tenemos que generar un tema de sostenibilidad en el tema de energía energético. Nosotros lo estamos discutiendo a ratos a nivel teórico, a ratos preocupados por el tema de dónde va a venir la gasolina, pero no estamos viendo el tema estructural de fondo de qué está pasando con el tema energético en el país, y no estamos siendo capaces de articular propuestas o generar debates que articulen propuestas. Entonces, ese es un serio problema. Lo mismo pasa con los pequeños productores. Hemos visto cómo a los agroindustriales han ido y han estado todos los candidatos ahí debatiendo con ellos, pero no hemos sido capaces de generar un espacio donde los pequeños productores que están asociados, que hay una serie de actividades, puedan discutir con estos señores también sus demandas. Entonces, sigue habiendo una asimetría muy enorme en lo que significa la representación del poder. El poder sigue cooptado
por estos sectores oligarcas que nunca lo han dejado, ni siquiera en el gobierno de más, como hemos visto, pero mucho menos ahora. Y ahorita se está evidenciando y se está polarizando su discurso hacia salir de la crisis y estabilizar, pero en los términos que siempre han sido recurrentes y son los que nos han llevado al empobrecimiento de grandes poblaciones, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí es importante sacar la discusión de los términos en los que ellos nos están planteando. Y necesitamos nosotros introducir los temas de discusión de una manera más efectiva. Y sacar el miedo a la crisis, porque es otra cosa que en la que hemos estado debatiéndonos todos estos últimos 2 años particularmente, es esta crisis permanente, esta inestabilidad permanente, pero siempre pensando en que tenemos que estabilizar el dólar o que de una vez alguien venga y ponga mano dura, sin darnos cuenta que hemos sobrevivido 2 años y lo hemos hecho mucho más tiempo antes. Mira, yo estoy convencida de que ahorita el trabajo que están haciendo ambos partidos que han quedado, digamos, para la segunda vuelta, es empezar a transar con los sectores grandes. O sea, la primera tranza va a ser con el sector minero, eso es indudable, y la segunda tranza va a ser con el sector agropecuario, el exportador, ¿no? Y desde ahí van a empezar a transar con organizaciones campesinas, sobre todo campesinas, pero también van a llegar a pueblos indígenas. En este momento es mentira que va a haber una discusión de propuestas solamente. Quien va a ganar en este momento la elección va a ser quien va a negociar cosas concretas con los sectores que pueden movilizar y garantizar un voto. Ese es el trabajo en este momento. Y por eso te digo, a mí lamentablemente lo que me da pena ahí es que no estamos discutiendo una visión de país, una visión de desarrollo, un modelo económico. Estamos negociando cuotas y además de cuotas vamos a negociar, lo que se va a negociar es ciertos beneficios. O sea, eso es lo que va a pasar de aquí a octubre, ¿no? Y evidentemente después, dependiendo del tipo de negociación y dependiendo de quién sale, esto va a ser una olla a presión, ¿no? Porque ya decían, creo que el capitán Lara ofreció 1,000 bolivianos de bono en alguna cosa, y ya es como, si en 3 meses no está ese bono, ya va a haber movilización. Es decir, no tenemos nada resuelto en este momento, ¿no? Y no se va a resolver nada con las elecciones. Lo que vamos a hacer, por lo menos en el discurso de Tuto está bien claro, es hacer un tránsito rápido, una economía neoliberal dura, ¿no? Creo que Paz lo tenía menos claro, es un discurso más populista, pero también va a tener que transitar a una economía, a un tipo de economía más dura, porque la única manera de generar en este momento lo que se llama la salvación del país, etcétera, tiene que ver con el ingreso de cantidades grandes de dinero, ¿no? Y esto solamente es posible a través de préstamos. Solamente es posible a través de préstamos, lo que va a mostrarnos una cierta estabilidad por un tiempo, en tanto empiezan a armar todo su paquete grueso. Y yo creo que eso es lo que a eso es a lo que van a apuntar, ¿no? Y ahí, por eso es que nadie va a dar la pelea por el tema ambiental, porque lo que necesitan es profundizar los mecanismos extractivos para poder generar ingresos para pagar estas deudas que se van a presentar, ¿no? Entonces, por ahí la cosa, yo creo que no es que vamos a salir de esto en 3 meses, en 1 año. Vamos a transitar a un proceso más duro, vamos a transitar a un tipo de economía mucho más bruta con el tema de los recursos naturales, y eso va a ser imparable. Es también por eso que los sectores indígenas y gran parte de sectores campesinos minoritarios no están contemplados en este proceso de negociación, etcétera. Están contemplados procesos o poblaciones que pueden garantizar votos consigna. Y es así de claro. En mi mesa eran 240 habilitados. De los 240, 150 eran jóvenes. De los 150, al menos 100 eran muchachos que estaban en el cuartel, ¿no? Entonces, todos ellos han tenido un voto consigna. Y es así como está funcionando.
porque no hay otra explicación a un voto masivo de gente que ni siquiera ha tenido acceso a información concreta, ¿no? Y para mí es así como se está manejando la política en los últimos 20 años, bueno, siempre, pero mucho más en los 20 años, y entonces la gente está acostumbrada ahora a dar el voto a cambio de, y es una salvación individual de un sector individual, ¿no? Y por eso no estamos cambiando realmente esta lógica de clientelar en relación a la votación. Y eso para mí es la mayor preocupación, ¿no? Porque estamos anulando toda posibilidad de discurso que cambie la lógica de explotación a la que nos han sometido durante todos estos gobiernos que han pasado, ¿no? Es la lucha de siempre. Al final, si te pones a pensar, nuestras luchas son históricas precisamente porque nunca han sido resueltas y ahí tenemos que retomar la posta, ¿no? Entonces yo sí me queda así como una sensación de ansiedad, digamos, todo lo que está pasando, pero por otro lado me queda esta sensación de decir, ahora tengo más claro por dónde vamos a ir, y es importante trabajar en territorio, es importante volver al barrio, es importante las articulaciones de mujeres. Es decir, ya tenemos un conocimiento que está acumulado, no la vamos a dejar fácil. En cuanto se empiezan a lanzar las normas contra los derechos de las mujeres, hay un grueso sector de mujeres que vamos a empezar a movilizarnos en contra de esto. Y creo que también ha crecido el movimiento ambiental, aunque no esté totalmente organizado, aunque haya una serie de complejidades al interior, sí existe un movimiento ambiental que no existía hace 20 años atrás. Y creo que este también es un sector que va a estar de pie y va a estar también movilizándose en función de estas violaciones estructurales a los derechos, ¿no? de la madre tierra. Por otro lado, sí me preocupa un poco el tema de los pueblos indígenas, porque también siento que estos últimos años, por todo lo que ha ocurrido, ellos mismos han dejado como el protagonismo de sus luchas y han como empezado a acomodarse en lo que la norma les permite, autonomías indígenas y tu territorio, como desconectándose de esta discusión política nacional que nos atraviesa de todas maneras, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí toca rearmar la discusión con pueblos indígenas desde sus territorios, tomando en cuenta que no solamente su territorio, sino es el contexto del Estado plurinacional en que se vive y que se necesita actores concretos, que se necesita su actoría, su vocería, como para seguir interpelando estos modelos de desarrollo que son tan terribles, ¿no? Que son proyectos de muerte definitivamente. Entonces yo creo que sí, ahora, o sea, no es esperar a quién va a ganar, porque no importa quién gane, el proceso va a ser el mismo. En este momento nuestra apuesta, nuestra discusión es empezar a rearticular. Y por eso yo la verdad es que no me meto en nada de las discusiones que hay, de los debates o este tipo de cosas, porque creo que es una pérdida de tiempo, porque realmente no vamos a ganar nada en ese escenario. Lo que tenemos que empezar desde este momento y ya desde ayer es como empezar a hablar con los sectores a los que estamos vinculadas, y empezar desde ahí a pensarnos cómo vamos a dar respuesta ante estos proyectos que van a ser instaurados, sea por un candidato o por el otro, ¿no? Y para eso es tarde, ¿no? Entonces, ahí es que creo que tenemos que empezar a movernos, ¿no? Es decir, ¿qué estamos entendiendo por estabilidad? Es una pregunta básica. ¿Qué es estabilidad para nosotros? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra tierra por ese discurso de estabilidad? ¿O cómo se concreta esa estabilidad para nosotros en nuestro barrio, en nuestra comunidad, de hecho hasta en las juntas escolares? Es decir, ¿qué necesitamos ahí, no? Y por otro lado, visibilizar también algo que tampoco lo han dicho. Mira, si ahorita que me haces pensar que ninguna de las propuestas o de estas discusiones ha estado este tema del narcotráfico y la violencia que está empezando a atravesarnos de una manera terrible. Una semana antes de las elecciones, estos muertos que han encontrado en Santa Cruz, estos ajusticiamientos, etcétera. El día de hoy ha habido otro ajusticiamiento. Entonces, esos temas, por ejemplo, no están en discusión. Y son temas complicadísimos, son temas que son muy importantes de empezar a trabajar. Entonces, por ahí creo que nos toca a nosotros y nosotras que estamos en estas otras veredas, empezar a poner estos temas en la agenda, pero en la agenda de la gente, porque la única manera que vamos a lograr movilización es a través de que en lo cotidiano empecemos a hablar de esto, no solamente como una demanda de seguridad, como que el Estado me tiene que dar seguridad, sino cómo se construyen estas seguridades.
¿no? ¿Qué tipo de seguridades queremos? ¿Queremos que se militarice el barrio o queremos generar otros tipos de seguridades? Entonces, ahí es importante que nosotros salgamos de ese discurso hegemónico y empecemos a plantear nuestras propias agendas. Y creo que ustedes desde la red, desde todo este espacio que tienen, pueden empezar a generar estas otras agendas, igual que lo hago yo desde pequeños espacios, pero necesitamos como articular estas discusiones para que estas otras agendas, que son las concretas, las reales, pues se visibilicen, porque si no vamos a terminar militarizados, con toques de queda, con policía por todo lado, digamos, en miras de generar seguridad, o vamos a terminar vendiendo todo para tener $3 de más. Es decir, no entrar a esa lógica, sino que realmente salir de esa lógica. Creo que por ahí tenemos que ir.